Muy, pero muy buenos días a todos y a todas. Hoy, Argentina y Perú. Desde Argentina, nuestro amigo Patrick, peruano, eh, circunstancialmente en Argentina, por decirlo de alguna manera, en funciones científicas, como siempre, nuestro gran referente y amigo del neuromonitoreo. Patrick, te damos la bienvenida a nuestro espacio, que es tu espacio también, porque ya sos parte de nuestro grupo y hacía mucho que ya te andábamos extrañando por acá, así que te dejamos el auditorio, voy a cerrar el micrófono y la cámara y te escuchamos. Muchas gracias, buenos días con todos. Ya me conocen, soy Patrick, de Perú, pero esta vez haciendo, compartiendo la pantalla con ustedes desde Buenos Aires. Venimos por una actividad académica en la Universidad de Washington, el estudio Bell Strip, ¿no? Que busca comparar la PIC invasiva versus monitoreo con tomografía y clínica. Esperemos saber en 4 años qué resultado nos da. Vamos a hablar del diámetro de la vaina de nervio óptico, porque también justo hicimos una revisión para la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva el 2023. Es lo que siempre les digo, ¿no? Que la ecografía al pie de la cama del paciente pediátrico crítico es una extensión del examen clínico. Y que manejar un paciente neurocrítico sin monitoreo de la PIC es prácticamente como que ustedes manejaran un paciente en shock sin monitoreo de la presión arterial media. A ver, el hospital donde trabajo, si sufren algún corte o algo me avisan, porque sí veo que la señal no es muy estable. Vamos a empezar. Este es el sitio donde trabajo, una UCI neuroquirúrgica en Lima, Perú, Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Empezamos con este caso. Este caso que estuvimos como colaborador en el British Medical Journal, ¿no? Básicamente se refiere a un paciente de 5 años con clínica de meningitis que ingresa a la emergencia, a la unidad de shock trauma. Nosotros en la unidad de shock trauma le hacemos la medición del diámetro de la vaina de nervio óptico y también calculamos este ratio, no tan usado en esa época porque este artículo es 2022, pero nosotros hicimos esto en el 2019, si no me equivoco, 2020. Hicimos un ratio, una medición del diámetro de la vaina de nervio óptico y el diámetro transversal ocular para ambos ojos. Y aquí lo que encontramos es un valor de 5.3 milímetros del diámetro del vaina óptico para el lado derecho y un ratio del diámetro del vaina óptico y el diámetro transversal ocular de 0.28. Y el lado izquierdo, 5.55 y un ratio de 0.29. Esto se correlaciona con hipertensión endocraniana, pero lo que hay que saber cuáles son los y que estamos ante un paciente con hipertensión endocraniana. Eso lo vamos a ver en la charla. Y se hizo luego la tomografía, donde ustedes pueden ver que hay un edema difuso, incluso hay hemorragia subaranoidea, compatible con hipertensión endocraniana. Y ojo, esto lo hicimos con un paciente despierto. Todo lo que les estoy diciendo lo van a entender totalmente, porque se lo estoy diciendo después. Seguimos. Y este es otro caso que publicamos en la revista peruana de terapia intensiva, donde básicamente teníamos una paciente de sexo femenino de 10 años que procedía de la ciudad de Piura. Voy a minimizar un ratito acá, ya. De la ciudad de Piura, y tenía el antecedente de visitar y bañarse en los ríos de su región. Esto es en la zona norte del Perú. El tiempo de enfermedad es de 1 mes, presentaba malestar general, vómitos, y el paciente ingresa de frente por una caída de Glasgow, cae su Glasgow, llega con 11, y hay una que damos protección de vía aérea. ¿Qué medición hicimos? Vaina nervio óptico y también el ratio de la vaina nervio óptico sobre el diámetro transversal ocular. ¿Y qué valores conseguimos del lado derecho? 6.88 y de ratio 0.4, muy diferente, fíjense, a estos valores. O sea, eran valores mucho más altos.
y del lado izquierdo 6.9 de diámetro de la vaina del nervio óptico, y de ratio del diámetro de la vaina del nervio óptico y el diámetro transversal ocular 0.38, definitivamente más alto que el caso anterior. Pero ¿qué es lo importante de este caso? Nosotros utilizamos como screening en este momento a la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico con ecografía, pero de ahí no lo volvimos a usar más con este paciente. Hicimos el seguimiento con Doppler transcranial, y cuando no teníamos el Doppler transcranial convencional, hacíamos el dúplex transcranial codificado en color. O sea, el seguimiento del monitoreo no lo estábamos haciendo con el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y al final hay que saber si eso es correcto o no es correcto. Eso lo vamos a ver. Aquí se han planteado varias preguntas, ¿sí? Aquí se han planteado varias preguntas que vamos a responder. Primero, que el estándar de oro para medir la presión intracraniana siguen siendo los dispositivos intracraniales invasivos, los catéteres intraventriculares, los catéteres parenquimales, pero estas técnicas invasivas no siempre son factibles, sobre todo en nuestra situación en Sudamérica. Puede ser por falta de neurocirujano o puede ser por contraindicaciones como coagulopatía o trombocitopenia. Pero se dan otras alternativas que, lógicamente, tienen una precisión más baja, y de estas tenemos al diámetro de la vaina del nervio óptico, que en resumen podemos decir que tiene una disponibilidad alta porque está en todos lados, lo podemos hacer con un ecógrafo común y silvestre, una precisión baja y no hay riesgo de infección. Aparte, eso sí que es operador dependiente y el costo es bajo. Eso es bueno para nuestra situación. ¿Y cómo inicia todo? Fíjense la fecha, esta publicación es de 1996. Aquí, Helke y Hassen hacen 20 preparaciones en post-mortem de pacientes pediátricos y que realizan mediciones independientes por dos examinadores. ¿Luego de qué? Luego de que colocaron gelatina en el espacio subaranoideo, y lo que sucedió fue que a 3 milímetros de la unión de la retina con el nervio óptico se produjo un ensanchamiento del 60%, es decir, aumentó este ensanchamiento en 60%. Y a 10 milímetros solamente aumentó, a 10 milímetros de la unión de la retina con el nervio óptico solamente aumentó 35%. Las proyecciones más recomendadas para repetibilidad, que tuvieron mejor correlación, fueron las axiales. Entonces, la posición de 3 milímetros de la unión de la retina al nervio óptico demostró ser reproducible de forma muy fiable. Pero muchos dirán, si bien es cierto el gold estándar es la presión intracraniana, pero doctor, ¿y qué correlación tiene el diámetro de la vaina del nervio óptico con mis imágenes? Porque yo también puedo medir el diámetro de la vaina del nervio óptico con resonancia, con tomografía, pero son métodos más complejos, son métodos más caros y tendrías que trasladar al paciente. En este estudio del 2021 hacen una comparación de medición entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y resonancia, y en conclusión lo que encuentran es, en 150 niños, que la media del diámetro de la vaina del nervio óptico medido por ultrasonografía, 5.8, y medido por resonancia en T2, 5.72. O sea, hay una correlación fuerte y la variabilidad intraobservador es baja y la diferencia de la repetibilidad también es baja. O sea, hay correlación. Sí te lo recomendamos. En 1994, Hansen utiliza el modo B, y aquí empezamos a hacer nuestro focus ocular y empezamos con el diámetro de la vaina del nervio óptico en modo B. Actualmente, no solamente para hacer el focus ocular empleamos modo B, empleamos Doppler Corol y Doppler pulsado, es decir, nosotros estamos obligados a medir diámetro de la vaina del nervio óptico, diámetro de la vaina del nervio óptico sobre diámetro transversal ocular, diámetro de la vaina del nervio óptico sobre diámetro vertical ocular, aplicar el Doppler para ver índice de pulsatilidad y resistencia de la arteria central de la retina, de la arteria oftálmica, evaluar también si puede haber hemorragia, sangrado, desprendimiento de retina. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en diámetro de la vaina del nervio óptico y sus dos ratios. Pero para eso, ¿qué nos dice la evidencia?
En el 2020 se publica en el Pediatric Critical Care Medicine un metaanálisis, lógicamente en pacientes pediátricos, utilizaron 11 citas. 11 citas, realizaron un metaanálisis variado, y aquí la conclusión fue de que la sensibilidad combinada, cuando yo mido el diámetro de la vaina del nervio óptico por ultrasonido, fue del 93%, y la especificidad del 94%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí hay dos conclusiones importantes. Uno, alta sensibilidad, moderada especificidad. Y la otra, que no encontraron un valor umbral del diámetro de la vaina del nervio óptico medido por ultrasonido para determinar hipertensión endocraniana, porque cada uno de estos estudios tuvo un punto de corte diferente. Pero si yo saco un promedio, les diré que sale más o menos 5.5, pero todavía la evidencia no respalda un punto de corte exacto. ¿Y qué nos dicen las sociedades como la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales? Que el POCUS es útil para detectar cambios en el diámetro de la vaina indicativo de una pica elevada en niños con cráneo cerrado, o sea, niños con huesos del cráneo fusionados. ¿Y qué nos dice la Bright Trauma Foundation? Que el diámetro de la vaina del nervio óptico nos sirve para alertarnos de que se está elevando la PIC, y ahí nosotros poder colocar un sensor de presión intracraniana, o cuando está contraindicado los métodos invasivos o no estén disponibles. Pero ojo, hay que recordar que esta técnica puede tener errores. ¿Debido a qué? Debido a los estrechos márgenes para distinguir lo patológico de lo normal. Pero vayamos a lo básico. Aquí, ¿qué es lo importante? Dos cosas. Primero, aquí tengo la arteria carótida interna. Va a dar dos ramitas. Esta ramita paralela al nervio óptico es la arteria oftálmica. Y esta ramita que pasa por el centro del nervio óptico es la arteria central de la retina, ¿sí? Y aquí, ¿qué es importante? Lo importante aquí es ver el polo posterior. Fíjense en el polo posterior. Aquí hay que reconocer la intersección de la retina con el nervio óptico. La porción intraorbitaria del nervio óptico ontogenéticamente es parte del sistema nervioso central, derivan del diencéfalo, ¿sí? Y aquí fíjense, este es el nervio óptico, tiene sus diferentes capas, que la vamos a apreciar en este corte aquí. Este es el nervio óptico, y luego, después de la pía madre, viene el espacio subaracnoideo. Y el espacio subaracnoideo tiene estas como manchitas, que son las trabéculas. Y estas trabéculas, este espacio en condiciones normales solamente aguanta de 0.1 a 0.2 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Se dice que estas trabéculas están desorganizadas más o menos hasta esta altura de 3 milímetros, contando de la retina en dirección al eje longitudinal del nervio óptico. Están desorganizadas, y eso explicaría por qué también el ensanchamiento máximo se produce a este nivel. Entonces vamos a insonar. Vamos a hacer el focus ocular centrándonos en la vaina del nervio óptico. Pero ojo, cuando ni bien tengan su ecógrafo, lo que ustedes van a hacer es, primero, si van a hacer un focus ocular, va a ser que se haga una programación para dar protección ocular. Básicamente, el problema va a ser térmico, pero tenemos acá dos índices que hay que dejar ya figurados, como son el índice térmico, que básicamente consiste, el índice térmico representa al calentamiento tisular, tiene que estar en un valor menor de 1, y el índice mecánico en un valor de 0.23. El índice mecánico es la capacidad de cavitación o formación explosiva de burbujas microscópicas en los tejidos. Pero aquí lo que más daño produce, en verdad, es el daño térmico, con un límite de intensidad de menos de 50. Esto se preconfigura. En cuanto al preset, podemos utilizar oftálmico, superficial, pequeñas partes. ¿Por qué pongo pequeñas partes? Porque hablando mucho con los colegas, vemos que en la mayoría de ecógrafos, ellos tienen pequeñas partes para poder insonar lo que es el focus ocular.
y el transductor lineal de 5 a 10 MHz. Aquí vamos a dar algunas recomendaciones prácticas, que es lo que nos solicitan los colegas. El traductor ideal debería ser de 10 MHz para poder proteger al ojo del paciente de posibles daños. Debemos de programar la modalidad pequeñas partes, la ganancia 55 a 60%, porque un error frecuente es utilizar mucha ganancia. Y cuando tú utilizas mucha ganancia, te va a producir un brillo, una ganancia excesiva. Lo que va a hacer es que tú produzcas un contraste excesivo y imágenes menos claras. Y eso es lo que no queremos nosotros. En cuanto a la anatomía, fíjense aquí, vamos a reconocer al globo ocular. El globo ocular es redondo, anecoico. Vamos a reconocer a la retina. La retina se puede reconocer como una capa gris delgada en la cara posterior del globo ocular. Y aquí tenemos a la vedette, el nervio óptico. El nervio óptico puede ser visto como una capa, el nervio óptico es identificado como una estructura hipoecoica de un trayecto regular posterior al globo ocular. ¿Y cómo lo hacemos? Una vez que ya tenemos el reconocimiento de las estructuras en la ecografía, justamente esta imagen la saqué de la publicación que va a tener la SATI sobre la actualización del diámetro de la vaina nervio óptico. Y se acuerdan que hay una imagen en un artículo de un chinito. Bueno, lo hicimos acá, en este caso, en un latinoamericano, ¿no? Fíjense, mi muesca está a la derecha del paciente, acá está la muesca. Este es un abordaje transvulvar eje anterior, aquí un abordaje transvulvar eje vertical. Fíjense dónde está la muesca y fíjense cómo está el transductor. Y fíjense cómo está mi mano. No me estoy apoyando más que en la mejilla, ¿sí? Y aquí, el último, el abordaje transvulvar eje vertical. El paciente debe ser examinado en posición supina, 30 grados. Las imágenes se deben de obtener mediante abordajes transvulvares y la profundidad, si son grandes, debe ser de 40 a 45 milímetros, si son niños pequeños, de 15 a 20 milímetros. No hay que ejercer presión excesiva, ¿sí? Y el cable que tenemos por acá, que se ve acá, el cable no debe estar tenso, ¿sí? Y algunas recomendaciones así puntuales. Menos de 1 minuto por ojo. O sea, yo no puedo tener transductor más de 1 minuto sin variar, sin retirar de posición. Por eso lo que hacemos normalmente nosotros es tratar de grabar o congelar lo más rápido las imágenes, retirar el transductor y ya en el ecógrafo ahí podemos hacer los cálculos, ¿sí? Hay que usar gel. Si tienen gel ocular, excelente, pero tenemos que usar abundante gel. Nosotros no tenemos gel ocular, entonces fíjense cómo está el ojito. Le coloqué una telita de plástico acá, que en mi país se llama tegader, pero ¿cuál es el problema? Que no debe haber burbujas de aire. Entonces, cuando coloquen este tegader, tienen que ser lo más cuidadoso posible para que no dejen burbujas de aire. La muesca siempre a la derecha y siempre hay que apoyar el transductor en la frente o la mejilla. El error más frecuente que yo veo en mis residentes al iniciar el focus ocular es la presión que ejercen sobre el ojo, porque muchas veces lo tienen ahí en el aire, incluso el transductor, ¿sí? Eso no es correcto. Si bien es cierto, no hay un punto de corte para hablar de hipertensión endocraniana, pero la literatura más recomendable es que tomemos como punto de corte para niños menores de 1 año 4 milímetros, de 1 a 15 años 4.5 milímetros y mayores de 15 años 5 milímetros. Quiero hacerles recordar que el diámetro de la vaina nervio óptico, el momento en que más crece es cuando el paciente tiene 2 meses. 2 meses se da el gran crecimiento. Y crece de forma considerable hasta los 3-4 años. Después de los 3-4 años, en realidad, ya es un crecimiento más lento. Una vez que ya colocamos el transductor, vamos a ver la imagen y ¿qué vamos a calcular? Fíjense acá. El nervio óptico, lo podemos apreciar aquí en esta imagen de color medio marrón naranja. El nervio óptico está envuelto por la vaina del nervio óptico. Y esta vaina del nervio óptico rodea al espacio subaracnoideo óptico. Y este espacio subaracnoideo óptico está directamente relacionado con el espacio subaracnoideo intracraneal. Entonces, cuando aquí se incrementa la PIC,
el LSR se va a mover desde la cavidad intracraneal hacia el espacio subaracnoideo óptico, y esto va a provocar distensión de la vaina del nervio óptico y el ensanchamiento de su diámetro. ¿Cómo hacemos la medida? Ojo aquí, ojo aquí. El nervio óptico, o sea, para medir el nervio óptico, debe medirse 3 milímetros, ojo acá está la medición, 3 milímetros, más o menos 3 milímetros, debe medirse 3 milímetros detrás del disco óptico, porque a esta distancia la vaina está sujeta a fluctuaciones máximas de diámetro debido al incremento de la PIC. Entonces, si se fijan aquí, trazo 3 milímetros en esta dirección y luego paralelo trazo una línea. Esta línea de dura madre a dura madre va a representar al diámetro de la vaina del nervio óptico. Fíjense aquí en la figura A, es una imagen con una ultrasonografía normal, ¿sí? Obtenida en una vista transversal. Ahí podemos ver la retina, en este caso se ve un poco la córnea y el humor vítreo. El humor vítreo está en la cámara posterior. Y aquí podemos apreciar el nervio óptico y la vaina del nervio óptico. Acá hay trabéculas en el espacio subaracnoideo. Esta es una imagen normal. Y en la letra B, fíjense la flecha azul. La flecha azul representa al nervio óptico. Y las flechas de color rojo van a representar, son imágenes hiperecoicas, simétricas, que van a representar a la vaina del nervio óptico, ¿sí? Y aquí en la figura C, fíjense la línea verde. Esta línea verde está a lo largo de todo el borde interior del diámetro de la vaina del nervio óptico, y esta línea amarilla en el borde externo de la vaina del nervio óptico. Entonces, primero hay que reconocer cómo es o sea, cómo se ve, cómo es lo normal, digamos, para poder encontrar lo patológico. El Doppler color de la arteria y la vena central de la retina, que se encuentran en el medio del segmento distal del nervio óptico, es útil. ¿Por qué? Porque la visualización de la arteria y la vena central de la retina ayuda a identificar correctamente el curso del nervio óptico y así evitar errores que tenemos en la interpretación. Fíjense cómo va central, como vimos en el esquema anterior, va central el nervio y la arteria central de la retina, y aquí está el nervio óptico, perdón, la arteria y la vena central de la retina. Acá está el nervio óptico, aquí está la vaina del nervio óptico. Fíjense cómo va en la dirección longitudinal. Nos va a ayudar mucho a aplicar el Doppler. Pero una vez que ustedes tienen lo normal, quiero decirles una cosa, y que lo hemos gozado. O sea, podemos contar lo que nos ha pasado, lo malo y lo bueno. En este caso, no todo incremento del diámetro de la vaina del nervio óptico significa que existe presión intracraneal elevada. En nuestra experiencia hemos tenido 3 casos que nos ha pasado: neuritis óptica, meningioma de la vaina del nervio óptico y ectasia del nervio óptico. Y lógicamente la literatura también describe quiste aracnoideo, masa orbital anterior, masa del seno cavernoso, trauma del nervio óptico. Pero existen contraindicaciones que en su mayoría son relativas para hacer una medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, como son infección ocular severa, trauma ocular penetrante, un TEC pero con fuga LSR, una fístula de líquido cefalorraquídeo, intervenciones quirúrgicas antiguas que hayan deformado la anatomía. Nosotros normalmente cuando insonamos, las vainas de cada ojo van a ser simétricas, pero si encontramos asimetría, siempre les recomiendo que lo primero que debemos hacer es nuevamente volver a medir. También puede significar que si no hay hipertensión endocraniana, este paciente tenga una variante anatómica, o si no, si realmente hay esta simetría, puede haber una hipertensión endocraniana idiopática, como tuvimos un caso con un pseudotumor cerebris, ¿no? O tener una oclusión unilateral del seno venoso. Entonces necesitamos evidencia de saber de si es que la medición del diámetro de la vaina de óptico tiene correlación con el gold standard, o sea, con medir la PIC de forma invasiva. Y se hizo este estudio en 174 pacientes, donde lo importante es esto de aquí, que las imágenes en un plano sagital demostraron una
ligera, mejor correlación con la PIC, pero aquí viene lo bueno, que la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico con la mejor precisión diagnóstica para detectar una PIC mayor de 20 en toda la cohorte de pacientes, de estos 174 niños, fue de 5.5 milímetros. Ya escucharon anteriormente ese valor, ¿cierto? Con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 74%. Entonces, si sirve, es una técnica fiable, reproducible y tiene una buena correlación con la PIC. Tiene alta sensibilidad y moderada especificidad. Pero, doctor, la muestra no es tan grande. Bueno, encontramos este estudio, que si bien es cierto es más antiguo, pero tiene una muestra mucho más grande y nos da aparte una información buena de más. El diámetro de la vaina del nervio óptico sin hipertensión endocraniana, punto de corte 3.4. Y cuando miden el diámetro de la vaina del nervio óptico, su punto de corte para hipertensión endocraniana fue 5.6. Doctor, cerquita de 5.5, sí. Pero ¿qué más nos dice este estudio? Encontró que, fíjense aquí, acá está el nervio óptico, aquí está la vaina del nervio óptico y aquí está el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué nos recomendaron también? Que la pérdida de la banda hipoecoica que representa el LSR, o sea, representa el LSR que cubre el nervio óptico, cuando ésta desaparece, entonces está presentando hipertensión endocraniana. O lo otro es que cuando hay elevación del coóptico protruyendo sobre la papila al interior del globo ocular, también eso se correlaciona con hipertensión endocraniana. Y una pregunta que nos hicimos es, en los pacientes con fontanela abierta, o bueno, en aquellos pacientes que tienen fontanela abierta, ¿variará la correlación? Lo que nos dice la evidencia es que los niños mayores de 1 año mostraron una mejor correlación entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y la PIC. No tuvieron correlación, por si acaso. Y el punto de corte que ellos encontraron para una PIC mayor de 20 fue de 5.57 milímetros. Doctor, otra vez esa cifra cercana a 5.5, doctor, perdón, Patrick. Patrick, otra vez esa cifra cercana a 5.5, sí, cercano, ¿no? Se va repitiendo todo varias veces. Entonces, el diámetro del nervio óptico por ultrasonografía es una técnica no invasiva confiable para evaluar el aumento de la PIC, pero ojo, hay que tener en cuenta si el paciente tiene fontanela abierta o no. Y la otra pregunta es, doctor, ¿y cuál me servirá más para poder detectar presión intracraniana elevada? Fíjese en este estudio, que si es cierto, la población no es muy grande, son 10 pacientes, pero hacen 107 medidas, lo que hace aquí es evaluar la PIC no invasiva. Estos niños tenían indicación de monitorización invasiva de la PIC. ¿Y qué hicieron? Tenían el valor invasivo de la PIC. También se monitorizaron la presión media, el diámetro de la vaina del nervio óptico, la PIC derivada de la vaina del nervio óptico, la PIC derivada del Doppler transcranial, específicamente las velocidades diastólicas, y el índice de pulsatilidad por Doppler. ¿Y qué encontraron? Que la mejor correlación con la PIC. Este artículo que salió en el 2020, en realidad a mí me enseña mucho por qué. Bueno, como veo que justo estamos en el tiempo que hemos planeado, en el año más o menos 2018-2019, yo encontraba en mis pacientes monitorizados con PIC invasiva y les realizaba la vaina nervio óptico, les hacía seguimiento y los anotaba en mi agenda, y yo veía que no tenía una correlación lineal. ¿A qué me refería? Tenía un paciente que ingresaba por ejemplo, con un traumatismo encefalocraniano, con un hematoma epidural, le hacía la medición del diámetro de la vaina nervio óptico y el promedio, ponte, era 5.8. El paciente entraba para sala de operaciones, para la evacuación de este hematoma, incluso salía extubado,
le hacía el control del diámetro de la vaina de óptico, y el diámetro de la vaina de óptico seguía en 5.8. Pero sin embargo, la tomografía, Doppler normal y la tomografía control no mostraba signos de hipertensión endocraniana y el paciente estaba como si no hubiese pasado nada. A eso me refiero, que con este paciente me planteé esa pregunta. ¿Existe una correlación lineal entre el diámetro de la vaina de óptico y la PIC en el tiempo para yo poder monitorizar la presión intracraniana con la medición del diámetro de la vaina de óptico? Y salió este estudio que que tuve sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, contento en que se haya resuelto mi duda, y por otro lado es que me ganaron con la puesta en mano. Eh, este estudio incluyó 62 niños con una media de 5.2 años, y la determinación de la vaina del nervio óptico se realizó antes de la medición invasiva de la PIC, en 30 niños. ¿Y qué es lo importante? Que estos resultados indican que el ancho y la dinámica de los cambios del diámetro de la vaina del nervio óptico están influenciados no solamente por la PIC. Entonces, la relación entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y la presión intracraniana no es uniforme entre los individuos. ¿A qué nos referimos? Que fuertes disminuciones de presión intracraniana pueden dar lugar a cambios más pequeños en el diámetro de la vaina del nervio óptico y viceversa, que fue lo que pasó con el paciente que les mencioné. Entonces, el diámetro de la vaina del nervio óptico no me va a servir para hacer una monitorización en el tiempo de la presión intracraniana. Eso ha conducido a error, y a nosotros también nos condujo a error. Lo que recomendamos, o lo que se recomienda, es hacer el screening con diámetro de la vaina del nervio óptico y seguir con otros métodos no invasivos como el Doppler transcraniano convencional o el dúplex. Pero ¿qué otra información importante nos da este artículo? La mayoría de pacientes que nosotros hemos tenido, a los que le hemos realizado diámetro de la vaina del nervio óptico, han sido pacientes dormidos, sedados. Aquí lo que encontraron es que la relación, había un cambio de correlación según el grupo de niños. Por ejemplo, tenían mejor correlación aquellos niños que estaban alerta respecto a los que estaban sedados, respecto a los que estaban comatosos, y esto respecto a los que estaban con anestesia general. O sea, mayor correlación era entre el diámetro del nervio óptico y el PIC, era cuando el paciente estaba despierto. Y la correlación entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y la PIC en niños se ve influenciada negativamente. ¿Por qué? Por la edad temprana y la permeabilidad de la fontanela. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos vaina del nervio óptico en pacientes con fontanela abierta. El hecho de que le salga un valor normal no implica de que el paciente no tenga hipertensión endocraniana, porque yo he tenido pacientes con diámetro de la vaina del nervio óptico normal, con lactantes con fontanela abierta, y los pacientes en muerte encefálica, por si acaso. Luego, no solamente hablamos del diámetro de la vaina del nervio óptico, sino la evidencia nos habla de los ratios. Aquí se realizó un estudio en el cual participaron 147 niños que acudieron al servicio de emergencia con TEC leve, moderado, y se le efectuó una tomografía cerebral, y también se midió el diámetro de la vaina del nervio óptico, y también se midió el ratio del diámetro de la vaina del nervio óptico y el diámetro transversal ocular. ¿Qué sucedió? Que en los niños en los cuales se incrementó la presión intracraniana, también había aumentado la medida del diámetro de la vaina del nervio óptico y la medida del diámetro de la vaina del nervio óptico sobre el diámetro transversal ocular. Y esto fue con un punto de corte, o sea, entonces para predecir una PIC elevada, el cociente del diámetro de la vaina del nervio óptico entre el diámetro transversal ocular, utilizaron un nivel de corte de 0.22, con una sensibilidad del 100% y con una especificidad del 88%. Entonces, cuando yo utilizo diámetro de la vaina del nervio óptico, diámetro de la vaina del nervio óptico más diámetro transversal ocular, mi sensibilidad y mi especificidad van a aumentar. Pero no solo eso, nosotros hacíamos esto, pero luego, aquí es como se hace el ratio del diámetro de la vaina
del nervio óptico. Un ratito, se me está agotando la batería. Un ratito, un minutito. Un minuto, se me está... Parece que se agotó la batería. Ahí vamos a esperar un segundo que se vuelva a conectar Patrick para continuar con la charla. Quiero estar atento. Ustedes, por las dudas, vayan pensando en algunas preguntas que tengan por ahí. Patrick es nuestro referente neuro junto con Jesús, allí de Perú. Así que vayan pensando si tienen alguna inquietud, si quieren consultarle algo. Acá me pasa por WhatsApp que se está reconectando. Le voy a responder. Te esperamos. Ahí está. Ya seguimos en algunos segundos. Desde México. Figueroa, hola Edgar. Bienvenidos. A ver. Vamos a tomarnos unos segunditos. Así que ya se está conectando nuevamente Patrick. Ya estábamos en la recta final de la charla. Desde Colombia, Gastón. Hola Gastón, qué lindo. Qué lindo. Hay gente de todos lados, pero hay gente de México también. Hay gente de Argentina. Esto es lo buenísimo de los encuentros de los sábados. Que nos encontramos de toda Latinoamérica para conversar. Me encanta eso. Por eso lo seguimos haciendo y por eso lo disfrutamos tanto. Por acá está Patrick, lo vamos a hacer coanfitrión. Ahí está. Ok, voy a volver a conectar. Disculpen. Acá te veo, Patrick. Estás como coanfitrión ya. Ok, voy a compartir de nuevo. Vamos a compartir pantalla. Ok, es que, como le digo, estoy en un hotel y pensé que lo había cargado bien la laptop, pero no. Y estamos Todo en la bien, parte Patrick. final. Ok, aquí. Ya está. Listo, Ponlo en continuamos entonces. modo presentación y ya me desaparezco yo. Listo. Siga usted, profe. Muchas gracias. Entonces aquí estábamos midiendo el ratio. La forma correcta de medirla es, primero mides el diámetro de la vaina del óptico de forma correcta, sacas el promedio lógicamente, y aquí lo que vas a hacer es, vas a medir el diámetro transversal máximo del globo ocular, es decir, de retina a retina. Vas a colocar como numerador al valor del diámetro de la vaina del óptico y al numerador a este ratio encontrado. Si eso es mayor de 0.22, entonces estamos hablando de hipertensión endocraniana. Y luego salen artículos como este, que nos complementan mucho la información, porque aquí también ya tenemos, aquí habla de los dos ratios, y sobre todo nos habla del ratio pendiente que tenemos. En 43 niños con cetoacidosis diabética, leve, moderada y severa, se realizaron todas las mediciones ya, o sea, diámetro de la vaina del óptico, ratio, diámetro de la vaina del óptico entre diámetro vertical ocular y entre el diámetro de la vaina del óptico entre el diámetro transversal ocular. Se hicieron todas las mediciones y lo que se encontró es de que estos índices fueron significativamente más elevados en los pacientes con cetoacidosis severa. Y utilizaron como punto de corte, el mismo punto de corte para este ratio de diámetro de la vaina del óptico entre el diámetro transversal ocular de 0.22.
Y para este ratio del diámetro de la vaina de óptico y el diámetro vertical ocular, utilizaron 0.29. Y para nosotros, de todas maneras, es un poquito más difícil de hacerlo, un poquito más difícil de hacer, ha sido siempre el medir este ratio, pero lo hacemos ya normalmente de forma establecida. ¿Y cómo se hace? Va a ser la distancia vertical entre el borde inferior del punto donde la lente parece ser lo más ancho posible, y aquí, así vas a calcular el diámetro vertical ocular. Creo que ahí es donde parte un poquito el tema de la dificultad, donde te parece que sea más ancho. Entonces, muchas veces, les soy sincero, a veces tengo que hacer más de una medición. Y para terminar, este último caso, no se vayan a las figuras. Es un niño paciente quemadito de 4 años que me llaman, ¿por qué? Me llaman por esto. Me llaman porque encuentran un diámetro de la vaina del nervio óptico de, a ver, de 5.4 milímetros, ¿sí? Y también un ratio del diámetro de la vaina, del diámetro de la vaina del nervio óptico entre el diámetro transversal ocular, parece trabalenguas, mayor de 0.22. Por eso me llaman. Pero lo importante de esto es que el paciente o los métodos no invasivos, aparte que son operador dependiente, no pueden ser interpretados si es que tú no haces un buen examen físico y que este focus del diámetro del nervio óptico esté dentro de un contexto. O sea, tú tienes que evaluar el contexto, no es solo el valor, no es solo la tendencia, es el contexto, y tienes que tener otros métodos que también te complementen la evaluación. Cuando yo pregunto, este paciente ya tenía 2 días sin sedación. Y como parte de mi examen físico encuentro unas pupilas al examen físico de 5.5 milímetros cada una a reactivas, y él tenía 48 horas sin sedación. Aparentemente el único evento que reportan es un evento de saturación de 3 minutos. Es lo único. Y que no bajaron al paciente a tomografía porque el paciente estaba estabilizándose, estaba con la adrenalina a dosis bajas. Le mido la pupila por ecografía, 5.57, con la misma ecografía le hago el estudio, no encuentro reflejo fotomotor, no encuentro reflejo consensor, las pupilas están totalmente arrefléxicas. Bueno, le hago el Doppler, y en el Doppler transcranial, o en este caso el dúplex, tanto de las arterias del circuito anterior como posterior, lo que podemos apreciar es velocidades medias bajas, índice de pulsatilidad alto. Ah, doctor, o sea, este paciente tiene hipertensión endocraniana. Yo le dije, lo primero que hay que descartar, sí tiene hipertensión endocraniana, de todas maneras. El diámetro de la vaina del nervio óptico en muestra encefálica normalmente, si el tema es hipertensión endocraniana, se va a encontrar elevado. Y hay un estudio que no encontró significancia estadística entre los pacientes con muerte encefálica y los pacientes que no estaban en muerte encefálica, que ambos tenían hipertensión endocraniana. Lo que se planteaba es que el paciente en muerte encefálica tenía mayores valores de diámetro de la vaina del nervio óptico, que es cierto, pero estadísticamente no es significativo. Sí tiene hipertensión endocraniana, pero a este paciente lo importante es descartarle que esté en muerte encefálica. Pero me decían, pero doctor, tiene flujo, pero si ha habido un evento de paro o una hipoxemia apoyada, de repente el paciente tiene una reserva de flujo, pero está en muerte encefálica. Lo primero que hay que agarrar es que esté en muerte encefálica. Bueno, como era un tema legal, le hicieron su tomografía y fíjense acá, tuvo un evento de hipoxia, incluso hay infarto de los tálamos. Entonces hay que evaluar muy bien el contexto en el cual nosotros realizamos el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y para terminar, las conclusiones, que son varias. El diámetro de la vaina del nervio óptico es útil. Hay que utilizar diámetro de la vaina del nervio óptico, diámetro transversal, diámetro de la vaina del nervio óptico entre el diámetro transversal ocular, diámetro de la vaina del nervio óptico entre diámetro vertical ocular. No hay un punto de corte, pero si a mí me dicen un punto de corte, doctor, por la evidencia, por ahí 5.5, yo cuando tengo pacientes con más de 5.5 y están en un contexto de hipertensión endocraniana, lo más probable es que sí lo tenga, y también que el diámetro del vaina del nervio óptico no solamente depende de la PIC, así que no nos va a servir para
monitorizar pacientes, pero sí como screening. La vaina de nervio óptico no debe medirse sola, sino dentro de un focus ocular completo e idealmente utilizar otros métodos de monitoreo multimodal. Muchas gracias. Excelente, Patrick, y siempre pensar que mientras más elementos tengamos en el monitoreo, más certeros vamos a ser en las decisiones que tomemos, ¿no? Entonces, no solo en el neuromonitoreo, sino en los monitoreos hemodinámicos, en todos. Así que, importantísimo. Por acá veo algunas preguntas. ¿El movimiento ocular en un paciente que no está sedado interfiere en la medición del diámetro de la vaina? Pregunta. A ver, si pudieras hablar un poquito más, más fuerte, Javier, porque te A escucho ver, bajito. perdón, ¿ahí me escuchás mejor? Excelente. Tenía el micrófono un poco lejos, perdón. Fíjate en el chat, hay algunas preguntas. Si Sí, hay, lo voy a responder. A ver, empezamos. dale, buenísimo. Felicitaciones, muchísimas gracias, Noelia, que rotó con nosotros ahí en Perú. Felicitaciones, gracias Felipe, doctora Katia, mi jefa en la clínica, gracias doctora. Acá, estoy realizando mi tesis acerca de la relación del diámetro de la vaina de nervio óptico versus PIC en pacientes con TEC en todos los Marshall. Quería preguntarle al doctor si varía mucho la utilización del transductor, ya que he observado que es muy, aquí dice, que es muy equiparada a las mediciones de uno u otro. Por otro lado, ¿cuántas mediciones transversales y verticales recomienda? Lo que realizamos en nuestra unidad es realizar por medio de 3 verticales, 3 horizontales. Ok. Primero que en los estudios, incluso, es uno de los puntos en contra de la vaina de nervio óptico, es que todos los estudios se han hecho de forma diferente. O sea, incluso, no todos los estudios miden PIC con el gold estándar, sino mide PIC con tomografía, mide PIC con resonancia, y en base a eso dicen, sí tiene hipertensión endocraniana, y sí se correlaciona. Y otra cosa es los transductores. La mayoría se recomienda un transductor de alta frecuencia, ¿sí? Pero lo ideal es que tú, a todos tus pacientes, en toda tu muestra, lo hagas todo tu estudio con con una sola frecuencia, que idealmente sería 10. Ahora, lo que recomienda la literatura en cuanto a las mediciones son 3 mediciones por cada proyección. O sea, yo te recomiendo, y la literatura lo que recomienda es transversal, vertical y la oblicua, que es la que te falta. Serían 3 por cada una, entonces por cada ojo tienes que hacer 9 mediciones por cada ojo. ¿Sí? 9 mediciones por cada ojo. Es lo más seguro. Ya. ¿El movimiento ocular en un paciente que no está sedado interfiere con la medición? En realidad no, porque ahí tiene mucha mano. Si hemos tenido pacientes incluso despiertos con nistagmus, y la idea es capturar la imagen, o también capturamos el video, y preferimos capturar el video y luego ya en la máquina tomar el punto exacto donde podamos hacer las mediciones. ¿Sí? Ahora, acá refiere un colega: me parece muy sorprendente el ratio. Eso es nuevo para mí. Eso del valor mayor a 0.22 no lo tenía considerado. Por otro lado, utilizamos PIC camino a nivel intraparenquimatoso. ¿Nos realizaría alguna sugerencia acerca de la utilización de ese ratio? Ya. Lo que pasa es que el gold standard es el sensor de presión intracraniana, idealmente el intraventricular, sino el parenquimal. Pero cuando tú tengas un monitoreo de PIC invasiva, tienes que tener 2 cosas como mínimo. Es lo mínimo. 1, el valor, y 2, las ondas de pulso. Si tú solamente, lo bueno del camino es que te da valor, ondas de pulso, temperatura, y tiene escala. O sea, eso es bueno. Ahora, si tú tienes el gold standard, que tiene mayor exactitud, yo ya no te recomendaría el diámetro de la vaina de nervio óptico, porque ya tienes el gold standard. Luego, otra pregunta. Bueno, saludos del gran amigo Mauricio, un experto también en diámetro de la vaina de nervio óptico. Y muchas gracias a los colegas, al doctor David, que me he revisado todas sus charlas. Reviso por si acaso las charlas y ponentes de todos los colegas, aprendo mucho de ustedes. Javier, no encuentro otra pregunta por acá. Creo que ya acá. Acá sí dice. Ahí hay ¿Cuál es una la más. experiencia de usar DBE para medir la PIC? Ya.
Mi experiencia es muy buena. Nosotros tenemos pacientes, supongo que BD significa sistema de derivación ventricular externo, ¿no? Yo entiendo eso. Tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen un hematoma o hidrocefalia y lo que requieren es la colocación inmediata de un sistema de derivación ventricular externo. En los monitores actuales tienen para medir PIC a través del sistema, por ejemplo, un Becker, se hace una conexión con el sistema de línea arterial y en la pantalla te va a aparecer la presión intracraniana y las ondas de pulso. El monitoreo tiene que ser siempre el menor tiempo posible, también hay riesgo de infección, y lo hacemos cuando no tenemos otro tipo de monitoreo de la presión intracraniana. Nos ayuda mucho. Si tienen un DBE, monitoricen porque tienen al gold standard. El gold standard hasta el momento siempre va a ser invasivo y va a ser más certero que una monitorización no invasiva, es la verdad, pero hay que complementar otras cosas. Por ejemplo, si tú mides la PIC con el DBE, que sería lo mismo que un catéter, tendrías ahí el gold standard, pero ahí solo estás midiendo la PIC. Tienes que medir las velocidades de flujo con el Doppler, tienes que medir la oxigenación cerebral, ¿sí? A diferentes niveles, no solamente local, sino interhemisférico, incluso global. Entonces, en la ruta del monitoreo, por ejemplo, de un TEC, la PIC es solamente una parte del monitoreo. Existe la ruta de la PTO2, existe que es la ruta, parte de la oxigenación, ¿sí? Existe la ruta de la PPC. Entonces, la PIC es solamente una parte. Hay que medir mucho también el tema de la oxigenación. Hay pacientes que se les logra controlar la PIC, van bien con la PIC, pero terminan con problemas por el tema de la oxigenación cerebral. Si hubiera alguna otra pregunta, hoy creo que no hay, Javier, otra pregunta. Yo creo que no hay más. Excelente, son todas felicitaciones, así que justo en tiempo, mira, un relojito. Patrick, muchísimas gracias, que disfrutes tu paseo por allá, por Buenos Aires, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso. Estamos trabajando ahí con Jesús para ver si podemos llegar a darnos una vuelta por Perú, así que espero que nos veamos por allá prontamente. Y desde todo el grupo y amigos de usted, te abrazamos y agradecemos tu buena predisposición y tu laburo. Gracias, Javier. Te esperamos con todas las ansias del mundo. Sí me comentó Jesús. Va a ser un honor para nosotros tenerte y aprender, pues, de todo lo que es ecografía multisistémica. Muchísimas gracias. Ojalá que nos podamos ver antes de fin de año. Un abrazo inmenso para todo el mundo. Muy lindo fin de semana. Nos encontramos el sábado que viene y a todos y todas, lindo sábado, lindo domingo. Nos vemos, gente. Gracias por estar ahí. Hasta luego, cuídense. Buenas tardes.